Lo informábamos al inicio de nuestro noticiero. Un emotivo homenaje al viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz, fallecido la víspera en esta capital, tuvo lugar en la mañana de este miércoles en la sede del Consejo de Ministros en el Palacio de la Revolución. Desde temprano en la mañana, compañeros de trabajo y amigos acudieron a rendir tributo a Ricardo Cabrizas Ruiz en la sede del Consejo de Ministros, uno de los principales escenarios de su infatigable batallar por Cuba. Junto a sus cenizas y las numerosas condecoraciones que recibió a lo largo de su ejemplar trayectoria, la ofrenda floral del líder de la revolución, general de ejército Raúl Castro Ruz, quien también envió sentidas condolencias a los familiares. Presentes también ofrendas del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del primer ministro Manuel Marrero Cruz, del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el MINFAR y los trabajadores del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Acudieron al homenaje sus compañeros en el gobierno. Cabrizas, un gran hombre, un gran combatiente, un gran revolucionario, siempre pensando en cómo dar solución a los problemas, siempre gestionando en lo práctico, muy dinámico. Y yo creo que siempre tenemos que recordarlo así, recordarlo trabajando mucho, trabajando por Cuba, por todos los cubanos, buscando soluciones y salida a los problemas, como él también lo hacía. Él siempre decía, y yo siempre recuerdo, y siempre, incluso cuando conversamos con las personas y con los cuadros, hablamos de cómo él decía que había que trabajar con prioridades dentro de las prioridades, que siempre había solución para los problemas. Y hasta el último momento, aún enfermo, ahí estaba combatiendo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos. Todos nosotros que estamos aquí, trabajando siempre por la revolución como parte del pueblo. Y ese es el legado que él nos deja, ese ejemplo que nunca vamos a olvidar. Compañeros de décadas de trabajo recordaron con cariño y emoción a Cabrizas y su impronta. Cabrizas es un hombre de estos tiempos, con su fidelidad, con la fidelidad absoluta a la revolución, a Fidel, al general de ejército, al presidente Díaz-Canel. Luchó hasta el último momento de su vida. Hace 15 días estuvo en su despacho y tuve el privilegio de atenderlo y decirle cómo se siente. Y me dijo, bien, pero estoy trabajando hasta el último momento. Más que un jefe, ¿se podría decir que Cabrizas era un amigo? Sí, él no trataba como jefe, como una autoridad. Siempre le daba cariño y motivación a las personas cuando trabajaban con él. Los más jóvenes también resaltaron con agradecimiento las enseñanzas y el legado del fallecido dirigente revolucionario. Cada día se preocupó por brindarnos su experiencia, darnos enseñanza, y yo creo que nos queda un compromiso muy grande con la figura del compañero Cabrizas, de seguir trabajando, de seguir su ejemplo, de seguir sus ideales. Siempre nos enseñó lo que es la disciplina, lo que es el sacrificio y fundamentalmente lo que es sentir en el pecho qué cosa significa Cuba. O sea, Cabrizas nunca dejó de pensar por Cuba, le preocupaba día a día lo que pasaba en el país y ese era su desvelo. Seguir su ejemplo es algo que yo creo que pocos podremos hacer, pero definitivamente será nuestra meta. Representantes del cuerpo diplomático acreditado en La Habana presentaron sus respetos a la memoria del avesado especialista en los más complejos temas internacionales. Integrantes del Buró Político, el Comité Central, el Estado, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas realizaron guardias de honor. La última de ellas, a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el titular del Parlamento cubano Esteban Lazo Hernández, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de organización del Comité Central del partido, Roberto Morales Ojeda. Con el amor de sus familiares concluyó este sentido homenaje a Ricardo Cabrizas Ruiz, ejemplo de revolucionario, trabajador infatigable y ético, quien dedicó su vida hasta el último aliento a batallar en las más disímiles arenas por su patria y su pueblo. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.